Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio D. Aquí vamos a estudiar el efecto de lo que se llama deriva genética en las poblaciones. La deriva genética va a afectar la evolución de las poblaciones. Pero ¿qué quiere decir este término? Simplemente es el cambio en las frecuencias alélicas debido a cualquier circunstancia al azar. Por ejemplo, una catástrofe natural o digamos que un organismo haya sufrido mucha cacería. Entonces, esto va a ocasionar una alteración de la frecuencia alélica de esta población de individuos. La deriva genética se hace más fuerte o actúa más cuando el número de individuos que logra reproducirse de esta población es muy reducido, es muy pequeño. Hay dos tipos de deriva genética. Primero tenemos lo que se llama cuello de botella. ¿Qué es el cuello de botella? Bueno, simplemente es que la población se reduce mucho en el tamaño por algún evento que pasa. Puede ser que sea una catástrofe, una erupción, una inundación o cualquier otro tipo de circunstancia y la población se muere la mayoría y queda un grupo muy pequeño. Eso actúa como un cuello de botella. El tamaño de la población se va a reducir mucho. Y si el tamaño de la población se reduce mucho, también su bolsa génica, su variabilidad disminuye mucho. Otro tipo de deriva genética es el efecto fundador. El efecto fundador es cuando un número pequeñito de individuos funda una población nueva, pero es un grupo muy pequeño de individuos. Esto lo podemos apreciar en los seres humanos, por ejemplo, los grupos Amish allá en Estados Unidos, que se fueron un pequeño grupo a vivir totalmente aislados en una hacienda. En la naturaleza también puede pasar que un pequeño grupo de individuos por alguna circunstancia quedó totalmente aislado de la población grande. Es un grupo pequeñito que va a fundar una nueva población a partir de esos pocos genes de ese poquito de individuos que quedaron aislados. ¿Cómo vamos a proceder en este ejercicio? Bueno, de nuevo ustedes tienen que elaborar una hipótesis de cómo va a ser el efecto de la deriva genética en nuestra población. Ustedes tienen que predecir los posibles efectos de la deriva genética en esta población y vamos a iniciar de nuevo con una población de 50 individuos. 50 G mayúscula, 50 G minúscula. De esta población inicial vamos a extraer 10 individuos, únicamente 10 individuos, y los otros 90 individuos los vamos a descartar. ¿Qué quiere decir esto? Que la población va a sufrir una reducción del 80%. Con estos 10 individuos van, por decirlo así, a formar una nueva población con estos poquitos genes que tienen estos 10 individuos. Contabilizamos el número de cada genotipo de estos 10 individuos que sacamos. ¿Cuántos alelos G mayúscula y cuántos alelos G minúscula hay en esta nueva pequeña población? Y a partir de eso determinamos las frecuencias genotípicas y alélicas. Tenemos que restablecer los 50 individuos de nuestra población inicial usando las nuevas frecuencias alélicas. Por ejemplo, si nuestra nueva pequeña población son 10 individuos, ahí en esos 10 individuos hay apenas 20 alelos. Se eliminaron 40 individuos. Eso quiere decir que se eliminaron 80 alelos. Estos 80 alelos tenemos que restablecerlos. Algo parecido a lo que hicimos en el segundo ejercicio con selección natural, pues aquí lo volvemos a hacer. Aquí les puse un ejemplo. Si se extrajeron en estos 10 individuos que sacamos, se obtuvieron
2 homocigotas dominantes, 2 heterocigotas y 6 homocigotas recesivos, debemos reponer de nuevo 80 alelos. ¿Cómo calculamos las frecuencias alélicas de nuestra población sobreviviente? Ya es lo mismo que hicimos al principio. De estos 10 individuos calculamos las frecuencias alélicas y vamos a devolver a nuestra bolsa génica, vamos a rellenarla con alelos G mayúscula y alelos G minúscula hasta restablecer los 50 individuos de nuestra población inicial, pero manteniendo las proporciones alélicas de los individuos sobrevivientes, de estos 10 individuos sobrevivientes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si tenemos este ejemplo que les puse acá, ¿cuántos G mayúscula tengo en estos 10 sobrevivientes? 2 más 2 más 2. Aquí lo tenemos, 2 más 2 más 2 nos da 6. En esta población sobreviviente de 10 individuos, yo tengo 6 alelos G mayúscula. ¿Y cuántos alelos G minúscula tengo? 2 del heterocigota, 6 y 6 del homocigota recesivo. Entonces tengo 2 más 6 más 6. Del G minúscula tengo 14. En esta pequeña población sobreviviente quedaron 20 alelos. De nuevo les recuerdo, 20 alelos. ¿Cómo calculo la frecuencia de este alelo en esta pequeña población? Pues simplemente divido la cantidad de alelos G mayúscula entre la cantidad de alelos totales que nos quedaron. Esto nos da una frecuencia de 0.3. Recuerden que las frecuencias tienen que redondearlas. La suma de estas dos frecuencias tiene que darles 1. Si no les da 1, tienen algo malo. Ok, de esta frecuencia 0.3 la multiplicamos por el número de alelos totales que sacamos de la población, que se sacaron de la población. Entonces nos da 24. ¿Qué es este 24? Tenemos que reponer a esta pequeña población 24 alelos G mayúscula, o sea, 24 frijolitos negros, para reponer los 50 individuos de nuestra población. Procedemos de igual forma con el alelo G minúscula. Aquí se mantuvieron en nuestra pequeña población 14 alelos G minúscula. Eso lo dividimos entre el total de alelos, 20, y nos da una frecuencia de 0.7. Esa es la frecuencia del alelo G minúscula. Esta frecuencia la multiplicamos por 80, que son los alelos que sacamos, y eso nos da 56. ¿Qué quiere decir ese 56? Que tenemos que reponer 56 alelos G minúscula. Resumiendo, tenemos que agregar a nuestra población 24 frijoles negros y 56 frijolitos rojos. A partir de esta pequeña población de 10 individuos, ya restablecimos los 50 individuos de nuestra población inicial. Entonces vamos a sacar nuevamente 10 individuos de esta población y de nuevo calculamos sus frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas y repetimos el procedimiento hasta completar para una población de 100 alelos. Repetimos todo esto durante 10 generaciones y ponemos las frecuencias alélicas de los alelos G mayúscula y G minúscula en un cuadro como este, que de nuevo lo tienen disponible en la plataforma. Aquí vamos a obtener las 10 generaciones. En nuestra población escribimos los genotipos que obtenemos en cada una de las generaciones y calculamos la frecuencia alélica. Muy bien, para estudiar el efecto de la deriva genética en una población, vamos a empezar a trabajar con una población
de 50 alelos G mayúscula y 50 alelos G minúscula. Tiene una frecuencia de 0.5 G mayúscula y 0.5 G minúscula. Aquí tenemos nuestra población inicial. A partir de esta población inicial, pues esta población sufrió deriva genética por alguna circunstancia, por ejemplo una catástrofe o algo así, una inundación, una erupción volcánica, algo así, y a partir de esta población inicial solo lograron sobrevivir 10 individuos. Entonces, tomo de esta población inicial 10 individuos, ya los saqué para ahorrar tiempo y aquí los tengo. De esta población inicial, entonces quedaron solo 10 individuos, 2 homocigotas dominantes, 2 heterocigotas y 6 individuos homocigotas recesivos. Con esta pequeña población de 10 individuos, con esta cantidad de alelos que tenemos acá, se va a iniciar una nueva población. Vean que he reducido los alelos en esta nueva población. Eso es precisamente la deriva genética. Vamos a estudiar cómo afecta esta situación. Para reponer, como el 80% de esta población quedó fuera de esta mini población que tenemos que restablecer esos 80 alelos que quedaron por fuera. Como ya les expliqué, esos 80 alelos los reponemos sacando la frecuencia de nuestra población inicial, la frecuencia genotípica y la frecuencia alélica de nuestra pequeña población inicial de 10 individuos. Como les acabo de explicar así de esta forma, vamos a sacar la frecuencia del G mayúscula y del G minúscula y a partir de esas frecuencias vamos a calcular la cantidad de alelos G mayúscula y la cantidad de alelos G minúscula que tenemos que reponer en esta pequeña población para restablecer el número original de 50 individuos. Por esto procedemos entonces a utilizar estos 10 individuos, los ponemos en un nuevo recipiente para formar nuestra nueva población y aquí en esta nueva población tenemos que restituir el número de alelos de G mayúscula y G minúscula que habíamos calculado. Yo ya los tengo por acá separados, 56 G minúscula y 24 G mayúscula. Entonces procedemos a restablecer nuestra población de 50 individuos. Muy bien, aquí tenemos nuestra nueva generación. Para sacar la F2, entonces procedemos de nuevo a sacar 10 individuos, como hicimos al principio. Sacamos 10 individuos de nuevo. Muy bien, ahí están nuestros 10 individuos y con estos 10 individuos vamos a empezar una nueva población para sacar una nueva generación. Volvemos a hacer todo de nuevo, lo que hicimos, y así sacamos 10 generaciones. Muy bien, todos estos datos de cada generación, por efecto de deriva genética, por favor los tabulan en el cuadro número 8. Aquí van poniendo todos sus datos de todas las generaciones, 10 generaciones, ¿verdad? Aquí ponen el número de genotipos G mayúscula y el número de genotipos G minúscula y aquí calculan las frecuencias.